Situado en el extremo oriental del litoral de la región de Murcia, el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila es uno de los espacios naturales protegidos más emblemáticos de nuestra comunidad. Se trata de un extraordinario paraje costero de relieves abruptos, hermosas playas y calas e inaccesibles acantilados rodeado de los bosques y matorrales de las sierras que se extiende desde Cala Reona, en las proximidades de Cabo de Palos, hasta el Monte de las Cenizas y la Peña del Águila, en las inmediaciones de la bahía de Portomán. Dentro de los límites del parque se localizan algunos pequeños núcleos de población, como Covaticas o La Jordana. En la periferia del parque encontramos numerosos pueblos y urbanizaciones que componen un paisaje altamente humanizado, en el que destaca por su singularidad el Mar Menor, que cuenta con diferentes figuras de protección. Calblanque ha sido siempre un territorio de gran interés para las poblaciones humanas, por lo que el aprovechamiento de sus recursos naturales ha existido desde la antigüedad. La presencia de pobladores prehistóricos se manifiesta en diversas cuevas y yacimientos, como en la Cala de los Téntoles, con importantes depósitos de conchas, restos de diferentes moluscos marinos y terrestres que fueron consumidos por nuestros antepasados del período neolítico. O la Cueva de los Mejillones, en la que se hallaron elementos como arpones o cerámica. Algunos de estos restos se encuentran expuestos en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Los romanos también ocuparon este espacio, dejando un importante legado de restos históricos, entre los que destaca la Calzada de Portomán, con casi 3 kilómetros de empedrado, que asciende desde la bahía junto al denominado Barranco del Moro. La minería de las sierras de Cartagena ha sido una actividad arraigada desde tiempos muy antiguos, aunque fueron los romanos los que explotaron con mayor intensidad estas montañas, extrayendo de sus entrañas preciados metales, principalmente zinc, plomo y plata. La actividad minera se reanudó durante el siglo XIX, convirtiéndose en un potente motor de desarrollo económico para la zona, y salpicando la sierra de Castilletes, hornos, bocas de mina y pozos, que hoy resultan tan característicos en el paisaje de la sierra minera. Ya en el siglo XX, el agotamiento de los antiguos yacimientos determinó el comienzo de las explotaciones a cielo abierto. Este nuevo método de extracción fue responsable de un impacto ambiental mucho más importante, ya que se movieron grandes volúmenes de terreno y se instalaron lavaderos de mineral que evacuaban los materiales estériles de manera ingente tanto al Mar Menor como a la bahía de Portomán. Aún hoy podemos contemplar este gran puerto natural al que los romanos bautizaron como Portus Magnus, colmatado por los restos de la minería. A finales del siglo pasado, la actividad minera cesó por completo y actualmente la vegetación se está encargando de difuminar lentamente las cicatrices que quedaron sobre el terreno. Otra actividad económica desarrollada en el interior del parque fue la explotación salinera, que también hoy se encuentra en desuso. Las salinas del Rasal se localizan en una zona de escasa pendiente próximas al mar Mediterráneo y separadas de este por unas grandes dunas fósiles de extraordinario interés geomorfológico. Las salinas comenzaron su actividad a principios del siglo XX y tuvieron su origen en dos pequeñas lagunas que fueron transformadas para la obtención de sal. Inicialmente el agua del mar se llevaba a los estanques mediante una noria movida por tracción animal, lo que se conoce como noria de sangre. Posteriormente se utilizaron bombas movidas por un motor. La extracción de sal tiene su fundamento en la circulación de agua procedente del mar a través de numerosos compartimentos de poca profundidad y gran superficie. Conforme el agua pasa de unos a otros, se produce la evaporación y la concentración de sal aumenta hasta que ésta precipita. El clima árido y la fuerte insolación contribuyen en gran medida a acelerar el proceso. Actualmente el mayor interés de las salinas del Rasal reside en su aspecto ambiental, ya que constituyen un importante humedal caracterizado por albergar una elevada biodiversidad, entre la que se encuentra el fartet, un pequeño pez en peligro de extinción.
Estas salinas son reserva ambiental del parque y forman parte de la zona de especial protección para las aves mar menor. La agricultura y la ganadería también fueron importantes actividades económicas que se llevaron a cabo en el parque, por lo que otro de los elementos singulares que podemos observar en el paisaje de Calblanque son las numerosas construcciones rurales conocidas como casas cúbicas. Dispersas por todo el espacio natural, estas sencillas casas fueron antaño habitadas por agricultores, ganaderos, marineros y trabajadores de las minas y salinas, y son testigos de la importante presencia humana en el pasado. Actualmente podemos encontrar algunas casas rehabilitadas conservando el estilo tradicional. Calblanque ofrece numerosos atractivos al visitante que pueden disfrutarse recorriendo los diferentes itinerarios habilitados en el parque. Uno de los tramos del GR92, Sendero del Mediterráneo, parte de Calarreona y se dirige hasta la Cala de los Téntoles, que serpentea entre laderas y barrancos formados por materiales metamórficos de característicos colores oscuros y brillantes, siempre con espléndidas vistas del Mediterráneo y de los acantilados. Otro de los tramos del GR92 bordea las salinas del Rasal, constituyendo una ruta idónea para observar la flora y fauna de este humedal, y nos permite además conocer otros ambientes presentes en sus inmediaciones, como la playa de Calblanque, frágiles dunas móviles y dunas fósiles. Desde la localidad de Covaticas podemos realizar el sendero de pequeño recorrido llamado Circular al Cabezo de la Fuente. A lo largo del camino podremos observar la extraordinaria vegetación litoral, además del matorral mediterráneo, dominado por palmitos y cornicales que cubren las abruptas laderas del imponente Cabezo de la Fuente hasta llegar a las playas de Parreño, Negrete y Playa Larga. Otro sendero de pequeño recorrido es el que asciende al Monte de las Cenizas, que conduce hasta la cima de una de las atalayas costeras más espectaculares de la región de Murcia. A la belleza paisajística se unen el valor botánico de la zona y las interesantes instalaciones de la batería de artillería, un antiguo complejo militar en el que destaca el espectacular arco de entrada, con motivos que evocan la cultura maya y los dos enormes cañones instalados en la cima. El parque cuenta con diversas instalaciones que regulan y facilitan el acceso a los visitantes. El centro de visitantes, Las Covaticas, cuenta con un eficaz servicio de atención al visitante, que nos brindará la ayuda necesaria, así como la información requerida sobre fauna, flora, paisajes, rutas y cualquier otra cuestión relacionada con el parque. También se encuentran otras instalaciones, como aparcamientos y observatorios de fauna, a los que se accede a través de una completa red de caminos y pistas forestales señalizadas. El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila constituye un sorprendente ejemplo de conservación del litoral murciano, repleto de encantos naturales que alberga ecosistemas de extraordinaria importancia, en los que se desarrolla una flora y fauna de gran singularidad e interés ecológico. Todo ello convierte a este singular paraje en uno de los espacios naturales más emblemáticos y representativos de la región de Murcia. Flora. El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila puede considerarse un espacio natural excepcional que conserva entre sus límites una gran diversidad vegetal con más de 650 especies diferentes, especies singulares y representativas de los ambientes litorales del sureste ibérico. Encontramos aquí plantas características del clima semiárido de la comarca, muchas de ellas de distribución norteafricana, que presentan en estas tierras sus únicas poblaciones del continente europeo. A grandes rasgos, entre los principales tipos de vegetación del parque, podemos destacar los bosques de pino carrasco, los matorrales, que dominan gran parte del espacio, la vegetación de las ramblas, los saladares, que se asientan en las depresiones de los suelos salinos cercanas a la costa, y la vegetación costera, presente en acantilados y arenales. Los bosques de Calblanque
se distribuyen por amplias zonas del parque, principalmente en las laderas orientadas al norte, donde encuentran las condiciones de humedad necesarias para el desarrollo de la vegetación arbórea. Como en la mayoría de las sierras del Mediterráneo ibérico, la especie dominante es el pino carrasco, que se caracteriza por su gran resistencia a condiciones climáticas adversas. Pero la masa forestal de Calblanque alberga también otras especies arbóreas de gran interés. Resulta sorprendente encontrar aquí retazos de carrascal, una formación relicta en la que la especie característica es la carrasca. En la umbría del Cabezo del Horno existe una reducida población de esta especie, reliquias vegetales que nos hablan de un clima más húmedo en el pasado. Aquí crecen también plantas características de ambientes umbrosos, como la zarzaparrilla y la madreselva. Incluso podemos encontrar algún que otro brezo o madroño, especies que completan el cuadro de rarezas de estos bosques. En los claros del Pinar destaca la presencia de diversas especies de orquídeas, plantas de flores muy vistosas pero de pequeño tamaño, por lo que frecuentemente pasan inadvertidas a nuestros ojos. Aunque todos los ecosistemas y comunidades vegetales resultan de gran interés y valor dentro del parque, tal vez sean los sabinares los que presentan una mayor rareza y singularidad. El aspecto de estas comunidades es el de matorrales, sobre los que destacan por su mayor envergadura los pies de ciprés de Cartagena, también denominada Sabina mora. Pertenece a la familia de los cipreses y sabinas. Su nombre científico, Tetraclinis articulata, hace referencia a sus ramillas articuladas de tonalidades ligeramente azuladas y a sus frutos, que se dividen en 4 partes. Este árbol, cuya principal área de distribución se localiza en el norte de África, cuenta en este espacio natural con la mayor población natural de todo el continente europeo. Aunque no llega a formar bosques densos, se encuentra acompañado de numerosas especies de arbustos, algunas de ellas también de gran interés, como el arto, otra especie de distribución iberoafricana, el acebuche, que es la variedad silvestre del olivo, y el palmito, la única palmera autóctona de Europa. El palmito es también una de las especies características de las densas formaciones de matorral que cubren las laderas no arboladas orientadas al norte, en las que también son característicos diversos arbustos, como el jaguarzo, el lentisco, la aliaga y el esparto. En las solanas podemos apreciar cómo la vegetación, expuesta a condiciones más severas de insolación, difiere notablemente de la que nos encontramos en las umbrías. Estos matorrales están dominados por un singular arbusto denominado cornical, que debe su nombre a la peculiar forma de la vaina que guarda sus frutos, que se asemeja a 2 cuernecillos. El cornical está acompañado de otras muchas especies como lavandas, aulagas, tomillos y romeros, entre otras, que muestran el lado más resistente del complejo entramado vegetal que se desarrolla en estas laderas orientadas al Mediterráneo. Entre las plantas más interesantes del parque figuran además algunos endemismos presentes en estas sierras. Es el caso de la jara cartagenera, con una población muy reducida y un área de distribución muy localizada, lo que la convierte en una especie extremadamente amenazada. Igualmente merece ser destacada la siempreviva de Cartagena, exclusiva de estas sierras y característica de suelos con alto contenido en metales pesados. Incrustadas en las abruptas laderas, las ramblas descienden rápidamente la pendiente y nos conducen a las zonas llanas, acercándonos al mar. Estos cauces, genuinamente mediterráneos y característicos de ambientes áridos, nutren de nuevas especies al ya amplio listado de flora del parque. Adelfas, cañas, juncos y taráis son las especies más representativas en sus lechos pedregosos. Ya en la línea de costa, la proximidad del mar determina la existencia de una vegetación peculiar, adaptada a unas durísimas condiciones ambientales. De hecho, pocas son las especies capaces de colonizar los acantilados rocosos en los que encontraremos como especies típicas la margarita de mar, la lechuga de mar y el hinojo marítimo. Los arenales y dunas se caracterizan también por sus condiciones extremas, pero aquí la vegetación es mucho más variada.
Durante la primavera, un manto predominantemente amarillo cubre estos ecosistemas, donde se mezclan cuernecillos de mar, siemprevivas, pegamoscas y otras muchas especies de vistosas flores. Una de las plantas más representativas es la azucena de mar, de bellísimas flores blancas, que coloniza los arenales más próximos a las playas. En las inmediaciones de las salinas del Rasal, la presencia de suelos húmedos transforma la composición de la comunidad vegetal de estos arenales y favorece la aparición de otras especies como los juncos. Un paseo por este humedal permite la observación de una flora que ha sabido adaptarse a las altas concentraciones de sal en el suelo. En torno a las salinas crece un amplio cinturón de carrizo, desarrollado gracias a la elevada humedad del suelo. También se desarrolla una gran extensión de saladar, con especies como los almarjos, las osas y los vistosos limonium o lechugas de mar, que lucen su floración blanca o rosada. No podemos terminar nuestro recorrido florístico por Calblanque sin mencionar la contribución que la especie humana ha hecho a este espacio protegido, con algunas especies vegetales que a lo largo de la historia han sido objeto de aprovechamiento por sus pobladores. Tal es el caso de algunos cultivos de secano como cereales, olivos, algarrobos y almendros, pero también las higueras o palmeras, elementos que forman parte de nuestra cultura mediterránea y que contribuyen a conformar el paisaje de uno de los espacios naturales con mayor diversidad vegetal de la región de Murcia. Fauna. La fauna del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila está compuesta por un numeroso conjunto de especies, muchas de ellas de gran singularidad y extraordinario interés ecológico. La variedad y el contraste de hábitats presentes en este espacio natural favorecen la existencia de poblaciones animales con requerimientos ecológicos muy diversos. Pinares y matorrales, roquedos y acantilados, ramblas y salinas, playas y arenales y zonas de cultivos tradicionales componen un mosaico de múltiples opciones donde poder desarrollar sus ciclos vitales. Comenzaremos nuestro recorrido faunístico por los bosques, que ocupan amplias extensiones en las zonas más umbrías de las sierras, albergando un buen número de especies forestales. Las aves son las más representativas y fáciles de observar, y en los meses de primavera provocan en estos bosques una sonora explosión de vida. Mitos, petirrojos, agateadores, carboneros y verdecillos son los pequeños pájaros que habitan entre los pinos. Acompañados de otras aves de mayor tamaño como mirlos, pitos reales, tórtolas y palomas torcaces. Las zonas no arboladas, representadas por matorrales de diversos tipos, son el hábitat predilecto de otras muchas especies animales. Algunos mamíferos, como el conejo y el zorro, y diversas especies de reptiles, como las lagartijas colirroja y colilarga, o el lagarto ocelado, son comunes en estas áreas abiertas. También en las zonas de cultivo tradicionales son frecuentes las perdices y otras aves, como tarabillas, cogujadas, colirrojos y currucas, que, de manera nerviosa, buscan entre la vegetación pequeños insectos de los que se alimentan. Una de las más representativas es la collalba negra, que suele criar en zonas rocosas y pequeños cortados. Es una especie fácilmente distinguible por su plumaje negro, en el que resalta una llamativa cola blanca. Las ramblas drenan las escasas pero intensas precipitaciones que de modo puntual suceden en estas sierras. Estos sinuosos cauces de lechos pedregosos y taludes verticales constituyen el hábitat idóneo para que los abejarucos establezcan sus colonias. Estas aves estivales de vistosos colores instalan sus nidos en profundos túneles excavados en los taludes terrosos. Siguiendo nuestro recorrido por otros enclaves de interés faunístico, nos acercamos ahora a los acantilados y roquedos para descubrir entre ellos a una de las especies más emblemáticas de Calblanque. Es el águila perdicera, un ave fascinante que encuentra en estos inaccesibles ambientes el lugar perfecto para construir sus nidos y criar con tranquilidad a sus polluelos. El águila perdicera es una especie amenazada en la región de Murcia y por ello
resulta imprescindible conservar los escasos parajes naturales en los que aún conservan sus territorios. Mucho más abundantes que las águilas, los cernícalos también utilizan los cortados rocosos para instalar sus nidos. Con su típico vuelo cernido, escudriñan desde el aire sus territorios de caza, intentando con ello capturar a sus presas favoritas, entre las que se encuentran ratones de campo, pequeñas aves, saltamontes y lagartijas. Entre las rapaces que habitan los acantilados y roquedos de Calblanque figuran también el halcón peregrino, especializado en capturar sus presas en el aire gracias a su vuelo poderoso y veloz, y el búho real, la mayor rapaz nocturna de la península ibérica. Otra rapaz nocturna presente en el parque es el mochuelo, un depredador mucho más modesto, al que le gusta ocupar las viejas casas rurales abandonadas. Nuestra exploración de la fauna de Calblanque nos conduce también a uno de los lugares más singulares del parque, las Salinas del Rasal, que constituyen un humedal de gran importancia. Se consideran una zona de reserva ambiental en el parque regional y forman parte de la zona de especial protección para las aves Mar Menor, y albergan especies amenazadas como el fartet, un pequeño pez catalogado en peligro de extinción que puede vivir en distintas concentraciones de sal. Asociadas a este humedal podemos encontrar en todas las épocas del año aves de gran interés. Destaca el tarro blanco, un pato de gran tamaño, vistoso plumaje y hermoso pico rojizo. Y la gaviota de Audouin, una especie endémica del Mediterráneo que utiliza las salinas como lugar de reposo, principalmente durante el invierno. En ellas se reproducen aves típicas de humedales como garcetas y cigüeñuelas, que motivaron la inclusión de estas salinas en la zona de especial protección para las aves Mar Menor. También durante el periodo invernal son frecuentes diversas especies de correlimos, chorlitejos y otras aves limícolas que recorren incansablemente las orillas de las charcas en busca de pequeños crustáceos y moluscos. Los saladares y carrizales que rodean a las salinas sirven también de cobertura a un buen número de especies animales. Son características de estos hábitats algunas aves como el buitrón o mamíferos como el erizo moruno, un animal insectívoro de marcada actividad nocturna. Finalmente, no debemos olvidar la extraordinaria diversidad de los invertebrados que se distribuyen por todos los hábitats del parque, desde las salinas, donde habita un diminuto crustáceo llamado Artemia salina, a los bosques y matorrales, que cuentan con una gran variedad de arañas e insectos. Es destacable, sin embargo, la comunidad de escarabajos que habitan los arenales y las dunas, donde también encontraremos a la característica oruga Brittis crini, especializada en alimentarse de las hojas de la azucena de mar. El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila constituye, en definitiva, un importante enclave para la fauna. Muchas de las especies que viven en él sufren algún tipo de amenaza, por lo que encuentran aquí un reducto esencial para su supervivencia. Es fundamental, por tanto, que contribuyamos, entre todos, a la conservación de este excepcional espacio natural, sin duda, uno de los más valiosos de nuestro litoral.